Pues me da De acuerdo. muchísimo gusto darles buena tarde hoy domingo, 11 de abril. Yo soy Carol Perelman para Enlace Judío y me siento muy honrada de tener con nosotros al gran científico español José Luis Jiménez, el profesor José Luis Jiménez. Es una autoridad mundial en el tema de aerosoles. Él tiene un doctorado de ingeniería por MIT y ahora labora en la Universidad de Colorado en Boulder. Y es uno de los pues pilares en toda esta discusión que es cómo prevenir los contagios de COVID-19. Y la importancia de tenerte hoy, José Luis, con nosotros es cambiar el paradigma. Y me gustaría, por ejemplo, dar un ejemplo de cambio de paradigma que hemos tenido que hacer. Pensábamos en un inicio que el SARS-CoV-2 era un virus respiratorio, ¿no? Y entonces lo comparábamos en un inicio como si fuera influenza, pero no. Resulta que el SARS-CoV-2 es un virus sistémico y afecta muchos órganos del cuerpo. Creo que también en la prevención y en cómo no contagiarnos de COVID-19 hay un cambio de paradigma importante. Platícanos un poco cómo pensábamos al inicio que eran los contagios y cómo debemos de cambiar nuestro paradigma. Bueno, pues al principio claro, aparece el virus y no se sabe muy bien cómo se transmite. Hay gente que dice que va por el aire, otros por superficies, pero la OMS ya pues hacia marzo establece su posición muy claramente, ¿no? Y el 28 de marzo nos dicen, es un hecho, lo dicen a bombo y platillo y sigue en Twitter y tal, es un hecho que este virus no va por el aire. Sabemos que se transmite por estas gotas, que son como proyectiles que caen al suelo en 1 metro o 2, y que se transmite por superficies, ¿no? Entonces, pues bueno, yo como todos nos pusimos a desinfectar, a tener mucho cuidado con el correo, con la compra, con tal, pues que si los guantes, que si el gel hidroalcohólico y desinfectar todo, ¿no? Y claro, luego pues ya entonces habíamos muchos científicos que sospechábamos que sí iba por el aire, pero claro, no había muchas pruebas, ¿no? Pero se han ido acumulando pruebas y digamos, se ha dado completamente la vuelta a la tortilla. O sea, ya en mayo del año pasado la CDC de aquí de Estados Unidos nos dijo que por la superficie se transmitía mal. Y la semana pasada ya lo dijeron muy fuerte, ¿no? Que es una probabilidad en 10.000, que es una cosa, no es imposible contagiarte por superficies, pero es muy poco probable, ¿no? Y sin embargo, pues hemos descubierto que la transmisión por el aire es la mayoría, que nos estamos infectando porque hay gente infectada, no todos, pero algunos de los infectados exhalan, digamos, como un humo invisible que tiene el virus y no cae al suelo ni es un proyectil, sino que se queda flotando igual que se quedaría el humo del vaping o del cigarro, ¿no? Y nos infectamos en dos situaciones. Cuando hablamos cerca con alguien, sobre todo sin mascarilla, simplemente porque estamos respirando más del aire que es la de esta persona. No son estos proyectiles, sino el aire, ¿no? Y al mantener más distancia, igual que si a esta persona le huele el ajo en el aliento, pero esta persona tiene más distancia, lo deja de oler, ¿no? Porque hueles el ajo porque estás respirando el aire que sale de esa persona. Cuando guardas más distancia, eso ya no pasa, ¿no? Entonces, esta es la primera situación. Y la otra situación donde respiramos mucho del aire que sale de otros es cuando estamos compartiendo el aire de una habitación, ¿no? Hay un montón de casos de brotes de superpropagación y son todos lo mismo. Gente a la vez encerrada en una habitación con poca ventilación mucho tiempo, 1 hora, 2 horas, y entonces así también se contagia mucha gente, ¿no? Entonces, esas son las situaciones que tenemos que prevenir, que es donde pasan los contagios, ¿no? Exacto, o sea, en un inicio yo me acuerdo, o sea, yo misma desinfectaba el correo, lo dejaba en cuarentena 48 horas y desinfectaba todo el supermercado, todos los botes de leche, todo, lo desinfectábamos. Entonces, hay que dejar de hacer eso. Sí, eso no sirve para nada. O sea, simplemente hay que lavarse las manos, ¿no? Una cosa que a lo mejor no hacíamos muy bien antes, que era lavarnos las manos con frecuencia, esto es algo que sí ha debido llegar para quedarse, ¿no? Si pues tocamos el correo, tocamos la compra, tocamos cosas alrededor afuera de casa, lo que sea, pues llegamos a casa y nos lavamos las manos o un poco de gel hidroalcohólico. Esto está bien, ¿no? Esto deberíamos, porque hay otros patógenos, ¿no? Este seguramente no es imposible, pero es difícil, la verdad, por superficies, pero hay otros que sí van por superficies, ¿no? Entonces, esto se debería quedar, pero ya empezar a desinfectar, como hacen en muchos colegios, que entre clase y clase van y desinfectan todas las mesas con lejía, o hay un contagio en un colegio, una oficina, y van y desinfectan las paredes y todo con lejía y gente con traje que parecen buzos ahí. Esto es un teatro. Y lo peor de lo peor ya es cuando van con los camiones por la calle poniendo desinfectantes.
esto es absurdo, porque el virus en la calle no sobrevive, la luz del sol lo destruye y además el aire se lo lleva, ¿no? Entonces esto es completamente, es contaminar, es un desperdicio, es un teatro de higiene, que sin embargo los políticos lo hacen y lo vimos hacer en China, porque allí también tienen políticos que también quieren que la población piense que están haciendo algo, ¿no? Y entonces los políticos muchas veces pues presumen que estamos, mira qué camión tan bonito tenemos que estamos desinfectando las calles, ¿no? Esto es un desperdicio. En México, te platico, se ha puesto muy de moda, por ejemplo, poner unos tapetes sanitizantes en las entradas de las casas. Los colegios están cerrados desde hace un año, ¿eh? En México no han habido clases desde que inició la pandemia. Llevamos más de un año con los alumnos en pues, clases a distancia, ya sea a través de la televisión o a través de Zoom. Pero entonces, también un poco el regreso a los colegios ha sido quizás complicado por pensar todo lo que se tiene que habilitar para poder regresar al colegio, que era pensar en sanitizar todos los espacios, el costo que eso implica, incluso, por ejemplo, ir en el autobús escolar, en el camión escolar, el contacto con los profesores. Entonces, ¿cómo manejarías esto? ¿En qué cambia? Y platícame un poco si es importante estos arcos desinfectantes, los tapetes de cloro en las entradas. No, esto es tóxico y se debería prohibir. Literalmente. O sea, no, esto es absurdo, es absurdo. Porque por superficies no va, entonces va por el aire. Entonces, pues sí que hay que hacer un esfuerzo, pero no es tan difícil. Claro, pero hay que enfocarse en esto, hay que pensar en todo momento, a ver, si yo tengo a alguien infectado en este autobús o en esta clase, tal, le va a estar, digamos, como saliendo un humo, ¿no? ¿Qué hago yo para que los demás respiren el menos de ese humo invisible, ¿no? Pues, ¿qué harías si tuvieras un fumador en el autobús o si tuvieras un fumador en la clase? Pues abrir todas las ventanas y que todos lleven una mascarilla bien ajustada para que, digamos, filtre ese humo. Y lo mismo en las clases, pues las clases, los días en los sitios y en los que se puede hacer las clases al aire libre, a lo mejor la mitad del día o a lo mejor los días que hace buen tiempo, tal, pues todo al aire libre, ¿no? Los que no se puede hacer al aire libre, pues con las ventanas abiertas. Y no necesitan estar abiertas de par en par, pero necesitan estar abiertas lo suficiente, ¿no? ¿Cómo sabes lo suficiente? Pues con un medidor de CO2, ¿no? Que nos dice cuánto aire exhalado hay en los sitios, ¿no? Y dicen, bueno, es que eso es muy caro, ¿no? Bueno, hace falta, yo diría, un medidor de CO2 por cada escuela, ¿no? Y vale, son como unos $100. Entonces, hombre, $100 por escuela yo creo que sí nos lo podemos permitir si esto va a evitar contagios, ¿no? Y vamos viendo que tenemos suficiente ventilación, ¿no? Y como decía, la otra cosa que se puede hacer, que se ha hecho muy mal, esto en todo el mundo, es las mascarillas, ¿no? O los tapabocas, no sé cómo le dicen allá. Los tapabocas, sí. Pues, ¿qué es un tapabocas? Pues al principio nos decían, bueno, estos son las gotas, ¿no? Son estos proyectiles que vienen y entonces lo que necesitas para un proyectil es un parapeto. Tú tienes aquí cualquier tela que te cuelga delante de la cara, aunque no esté pegada, pues lo intercepta, ¿no? Ya sabemos que esto solo pasa, esto del contagio de las gotas proyectiles es solo si alguien te tose en la cara. Y esto no pasa mucho, esta es una enfermedad que la gente la transmite sin síntomas, que no está tosiendo. Entonces no es eso, el uso del tapabocas es un filtro. ¿Qué quiere decir un filtro? Pues es una tela que el aire que inhalamos o el aire que exhalamos pasa por ahí y es una tela muy tupida y entonces digamos, estas pelotitas de saliva que son los aerosoles que tiene el virus se quedan ahí pegadas, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tres cosas. Que sea un buen filtro, un material que al pasar aire por allí se queden pegadas los aerosoles, ¿no? Luego que no sean muy recios, que se pueda respirar, que sean respirables. Y luego que no dejen ningún hueco, que estén muy pegados a la cara, ¿no? Un buen tapabocas te deja una marca por cuando te lo quitas, porque eso es lo que ha hecho que haya estado sellando, ¿no? Hay compañeros alemanes del Max Planck que han hecho medidas y ven que si tú tienes una mascarilla que tiene este tamaño, ¿no? Pues un agujero que es el 1%, un agujero muy pequeño, como se ven casi siempre por aquí o por aquí, por ahí pasa la mitad del aire que tú respiras. Entonces tú igual piensas, yo llevo una KN95 que filtra el 95%, pero la mitad del aire no está filtrando. Entonces tú como mucho llevas una mascarilla del 50%, ¿no? Entonces esto es lo que se ha explicado muy mal. Y yo creo que si, por ejemplo, con los colegios, pues sería importante pues conseguir tapabocas que sean de calidad suficiente y que ajusten bien y enseñarles a los niños la primera al día de clase en persona es cómo nos ajustamos. A ver, tú mírale a tu compañero, tú a tu compañero, le ves algún hueco,
¿Cómo puedes hacer? A ver, cámbiate por este otro tipo de mascarilla que es más grande, más pequeña, tal y cual, ¿no? Porque cada uno tenemos una cara diferente y las mascarillas son diferentes, los tapabocas. Entonces, esto es una cosa también importante, ¿no? Entonces, en los sitios que se han estado haciendo estas cosas han tenido menos contagios. Pero claro, hay que explicarlo y hay que hacerlo, ¿no? Me parece fascinante lo que dices del dióxido de carbono. Me gustaría explicarlo un poco más a fondo, porque el dióxido de carbono es lo que exhalamos. Entonces, el medir dióxido de carbono es una manera indirecta de medir qué tanto estamos respirando el aire que otra persona ya exhaló. O sea, es como un oxímetro de COVID, así como usamos el oxímetro para medir cómo va transcurriendo el COVID-19 en un paciente. ¿Podríamos quizás hablar de los medidores de dióxido de carbono como algo así, como un medidor de mi riesgo de contagio? Sí, esto es lo que hemos estado diciendo el último año y por eso lo recomendamos, ¿no? Pues por explicarlo brevemente, pues el dióxido de carbono es un gas que está en la atmósfera y pues hay 400 partes por millón. Esto quiere decir que de cada millón de moléculas en el aire, pues la mayoría son nitrógeno y oxígeno, ¿no? Pero de cada millón, 400 son de CO2, ¿no? Y esto es lo que va subiendo lentamente y va causando el cambio climático, pero bueno, para la pandemia esto cambia muy despacio, ¿no? Entonces decimos 400. Entonces, los humanos comemos carbohidratos, grasas, proteínas y nuestro metabolismo, digamos, los quema. Quema estas cosas para sacar energía, ¿no? Y entonces, cuando ya no queda nada que quemar, sale y respiramos nosotros el CO2, ¿no? Y en nuestra respiración, si tú lo mides, pues tienes como 40.000 partes por millón, ¿no? Es el 4%. Entonces, ¿qué pasa? Pues si estás al aire libre, pues no se acumula, se lo lleva el aire. Pero si estás en un sitio cerrado, entonces el CO2 va subiendo, porque esos 40.000 que van saliendo, como tienes las paredes, el techo y el suelo, digamos, los van atrapando, ¿no? Y depende de cómo pues, contagiamos, porque hay alguien infectado que al exhalar está exhalando el virus. A la vez que exhala el virus, está exhalando el CO2. Entonces, si se acumula el CO2, también se puede estar acumulando el virus, ¿no? Como nunca sabemos quién va a estar contagiado, tienes que pensar que, bueno, cualquiera puede estar. Entonces, cualquier CO2 es... Entonces, y la cosa es que se puede medir. Yo esto es una cosa que no... O sea, el CO2 lo medimos los científicos de esto, pero yo tengo un aparato en mi laboratorio que cuesta $10.000, ¿no? Y decía, bueno, esto no. Pero me dijeron unos compañeros, no, que se han desarrollado unos que valen $100 y funcionan. Y inmediatamente me compré uno, lo comparamos con el de $10.000, vimos que funcionaba y entonces hemos estado promocionándolo, ¿no? Pues esto es uno de los que hay varios modelos, tal, este es uno que funciona bien y ve que aquí pues tenemos 768, ¿no? Les he dicho, afuera hay 400 y yo aquí tengo 700, vamos a llamarlo 800, ¿no? Esto quiere decir que el 1% del aire en esta habitación ya lo he respirado antes, lo estoy respirando por segunda vez, ¿no? Es el mío, no me importa, pero si estuviéramos compartiendo el aire con más gente ya me empezaría a preocupar, ¿no? Yo diría que este es el nivel límite, decimos, no más de 700 o 800 como mucho, ¿no? Pero van midiendo, mucha gente va midiendo y se ve que en muchas, por ejemplo, en muchas clases en España hay una ley que por ley no se puede estar por encima de 900 en una clase, ¿no? De 900 ppm. Sin embargo, se hizo un estudio europeo y de 15 clases en Madrid, 15 colegios diferentes, los 15 estaban por encima de la ley. Estaban a 1.000, a 2.000, a 3.000. No había ningún colegio que cumpliese la ley. Estaban todos mal ventilados, ¿no? Y te llevas esto a un carro, por ejemplo, y cierras las ventanas y tal, y muy rápidamente sube a 3.000, a 4.000, ¿no? Entonces, un coche compartido, un carro compartido es una cosa muy peligrosa porque es una habitación muy pequeña donde estás compartiendo el aire. Entonces, si el otro está infectado, tienes muchos números para infectarte, ¿no? Entonces, esa es la utilidad. Entonces, y bueno, y abriendo la ventana un poco del carro, pues ya hay un intercambio. Y me gustaría hacerte preguntas rápidas como para que me contestes. ¿Esto serviría, por ejemplo, para los aviones? Sí. ¿Para las oficinas? ¿Para un colegio? Ya dijiste que sí. ¿Un restaurante? ¿Automóvil? Ya dijiste que sí. ¿En mi casa? ¿Puedo tenerlo quizás? Sí. Bueno, también es útil por dos razones, porque hay otros problemas de salud, de contaminación del aire interior, de otras enfermedades, que cuando hay mucho CO2 nos volvemos más tontos. Entonces es bueno y muchas casas están demasiado bien selladas, ¿no?
es curioso, es como el péndulo de la historia. Las casas estaban bien selladas y llegaron en 1910 las epidemias de tuberculosis, en 1918 la gripe, aquello tan fuerte que hubo, la pandemia anterior, y entonces hubo un giro en la arquitectura, de que la arquitectura Bauhaus, que eran ventanales, cosas que se podían abrir mucho y tal y cual, pero luego ya pues con las vacunas y los antibióticos, las enfermedades las fuimos conquistando, eliminamos la viruela, la tuberculosis la hemos relegado bastante, y entonces hemos ido en los últimos pues 50, 60 años con la crisis energética a hacer las casas muy bien selladas para que no se nos escape el aire frío caliente y ahorrar energía, ¿no? ¿Qué pasa? Que al hacer esto las hemos hecho muy mal ventiladas, ¿no? Y entonces, pues mucha gente ve que en casa está mal ventilado, entonces esto te puede ayudar pues a ver cuándo tengo que abrir la ventana, sobre todo si hace frío, si hace calor, ¿no? Pero cuando me decías las clases, los carros, tal, mira, en todos los sitios donde compartimos el aire, lo que decimos, debería haber un medidor público, un reloj o estos chismes se pueden, con la app del teléfono, se pueden poner en una televisión, como una televisión listilla de estas, un Smart TV, y entonces en todos los sitios donde compartimos el aire, este número debería estar visible. Y entonces si tú vas a entrar a un supermercado y un supermercado está a 800 y otro está a 3000, tú entras al de 800, ¿no? Esto ya era ley antes de la pandemia, por ejemplo, en Taiwán y en Corea del Sur, países que les ha ido mejor que a nosotros, ¿no? En esto. Entonces, es una cosa que ya, no solo por la pandemia, sino para siempre, debería llegar para quedarse, que medimos el CO2 siempre que compartimos el aire, porque la gripe y los catarros y otras enfermedades respiratorias también se transmiten igual por el aire y porque la siguiente pandemia se va a transmitir igual, va a ser o una gripe o otro coronavirus que se transmite igual, ¿no? ¿Hay alguna limitación? ¿Dónde no me serviría? Por ejemplo, un hospital. No, sirve en todas partes. Hay alguna limitación, por ejemplo, si estás en un sitio donde alguien está cocinando con gas y digamos, el CO2 que sale de quemar el gas natural, pues no lo pones afuera, ¿no? Sino que se acumula en la casa. Bueno, esto es peligroso, pero por otra razón, ¿no? Porque estás respirando gases de combustión que se deberían... Entonces, esto puede ser una situación donde no es que no sirva, pero es más confuso, ¿no? También hay otra situación, por ejemplo, si tú tienes un filtro portátil o un filtro que está quitando el virus del aire, pero ese filtro quita el virus del aire, pero no quita el CO2. Entonces, el CO2 te hace una idea de la ventilación, pero en realidad estás mejor, ¿no? Entonces, en ese caso decimos, bueno, en vez de estar a 700, puedes estar a 1000, ¿no? Es lo que... Y hay cosas así, pues también si vives con 12 gatos, pues los gatos emiten suficiente CO2, bueno, pero también nos pueden contagiar de algún virus, ¿no? O si tienes la casa llena de plantas, pues durante el día y están al sol, pues chupan un poco de CO2, pero vamos, son cosas un poco anecdóticas, ¿no? En la mayor parte de los casos, pues es una cosa que sirve, ¿no? Y luego hay una cosa más, la más importante en realidad, es el CO2 te dice cuánto aire exhalado hay, ¿no? Lo que nos gustaría tener es un aparatito que no midiera el CO2, pero que midiera el virus, ¿no? Bueno. que costase $100 y se pusiera a pitar. Y hay alguno que se está desarrollando, pero vale $20.000, ¿no? Entonces, no lo podemos tener. Entonces, lo que pasa es cuál es la relación entre cuánto CO2 hay y cuánto virus hay, ¿no? Y esta relación no es constante, ¿no? ¿Qué hace que aumente el virus más que el CO2? Pues hace que hablemos fuerte, hablar, gritar, cantar fuerte, que hagamos ejercicio fuerte y que no llevemos tapabocas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú estás en un ensayo de un coro sin mascarilla o si estás en un gimnasio haciendo ejercicio fuerte sin mascarilla, hay más virus, o sea, para una cierta cantidad, y vamos a decir, hay 700 partes por millón de CO2. Pues hay mucho más virus que si estás en una biblioteca, todo el mundo callado, con la mascarilla puesta. Entonces, es imperfecto, pero es lo único que hay, ¿no? Y es una cosa muy práctica que nos permite protegernos, ¿no? ¿Y algún cambio, como por ejemplo con la contaminación de la Ciudad de México? Bueno, eso, una cosa, esto es una buena pregunta. Cuando decimos al aire libre hay 400, al aire libre hay 400 en el aire, digamos, limpio, ¿no? Entonces, en una ciudad contaminada, pues no sé, en la Ciudad de México, a lo mejor en invierno, pues a lo mejor al exterior, a lo mejor hay 500 o hay 600, ¿no? Entonces, en realidad, cuando decimos 700, estamos diciendo 300 más de los 400 que hay afuera. Okay. Pero si afuera hay 600, entonces 300 más de ahí son 900, ¿no? Entonces, simplemente lo vas moviendo. Pero vamos, no suele, vamos, en la Ciudad de México a lo mejor
en las zonas muy cerradas, como digamos los que llaman las casas estas con calles muy estrechas y tal, con mucho tráfico, sí que puede ser una cosa a tener en cuenta, ¿no? Pero en muchos sitios no es mayor problema. Hay un esfuerzo que has hecho tú junto con otros científicos y tú a la cabeza con algunos otros importantes acercamientos con la Organización Mundial de la Salud para hacer este reconocimiento de la importancia que tienen los aerosoles en el contagio y ya no tanto las superficies y tampoco las gotas. ¿Podrías hacer nada más una explicación breve, José Luis, de la diferencia entre las gotas y los aerosoles? Y luego, ¿cómo va este avance y estas pláticas con la Organización Mundial de la Salud? Porque pienso que es importante que cuando la Organización Mundial de la Salud realmente, como lo hizo el CDC hace unos días, dijo, a ver, paremos este teatro de desinfectantes y enfoquémonos los recursos y todos los esfuerzos en prevenir los contagios por vía aérea, creo que también va a ser importante en la prevención, que es el esfuerzo más importante que debemos de seguir haciendo, ¿no? Sí. A ver, pues por explicar, las gotas y los aerosoles, o el contagio por gotas y por el aire, es lo mismo, solo que grande y pequeño, ¿no? Son todo pelotitas de saliva o de fluido respiratorio, ¿no? De saliva o, digamos, de moquita, de que si estamos infectados, nuestra saliva tiene virus, nuestro sistema respiratorio tiene virus y al hablar, al cantar, al toser, al estornudar, incluso al respirar, salen estas pelotitas de nosotros, ¿no? Entonces, las gotas son las grandes y como son grandes, pues se comportan como un proyectil, ¿no? Y te pueden dar y te infectan si te dan en el interior del ojo, en esta parte muy pequeña expuesta de las fosas nasales o en el interior de la boca. Si te dan aquí, no pasa nada. Y si no le dan a alguien, se cae en el suelo en 1 o 2 metros y ya está, ya se ha acabado, ¿no? Esas son las gotas. Y al día de hoy todavía la OMS nos dice que esto es el contagio más importante, ¿no? Los aerosoles es lo mismo, son pelotitas de lo mismo que también tienen virus, pero son mucho más pequeños. Y al ser mucho más pequeños, digamos, no se comportan como un proyectil, sino que al salir es como el humo. El humo del tabaco es otro aerosol, ¿no? Que lo vemos. Y entonces, al salir, pues no es un proyectil. Sale y luego se frena con el aire, se empieza a mezclar, a veces sube porque está caliente y no se cae al suelo y tal, sino que se va mezclando con el aire de la habitación, ¿no? Y entonces se comporta de esa manera, ¿no? Entonces, claro, defenderte de uno y del otro, pues hay cosas que son comunes, pero hay cosas que no lo son, ¿no? La distancia te protege de los dos, ¿no? Pero ya, pues es como explicaba antes, como llevas el tapabocas es diferente si quieres protegerte de aerosoles. Y si estás, por ejemplo, en una habitación y estás a 3 metros de alguien, de las gotas estás protegido porque no van a, aunque estén hablando, nunca van a salir con tal fuerza para llegar a darte en el ojo, ¿no? Sin embargo, de los aerosoles no. Si estás, se puede ir acumulando el aire y como el caso del foro que estudiamos nosotros, o el restaurante, o los autobuses de China, o tantos casos que son todos lo mismo, ¿no? La gente está encerrada en un sitio y comparte el aire y aunque esté a distancia se van contagiando, ¿no? Entonces esa es la diferencia. No, eso es muy importante porque una oficina, un cubículo que no esté conectado más que por el ducto de aire con otro cubículo puede transmitirse el virus entonces por el aire acondicionado. Podría ser, aunque muchas veces estos sistemas no suelen ser así, que vaya el aire de un cubículo a otro, sino que viene el aire de un sistema central a todas partes y luego vuelve a ese sitio central donde hay un filtro. Entonces, sí que hay, o sea, son sistemas como en centros comerciales o algunas oficinas que recirculan el aire, ¿no? ¿Por qué recirculan el aire? Para ahorrar energía, ¿no? Imagínate un día de mucho calor en la Ciudad de México. No quieres estar tomando aire caliente, enfriándolo, gastando mucha energía y luego el aire que está frío que está dentro lo tiras afuera, entonces se recircula mucho aire, ¿no? Pero ese aire se filtra para proteger los equipos que mueven los ventiladores y se puede filtrar mejor con unos filtros mejores para proteger del contagio, ¿no? Entonces, normalmente se usa en Estados Unidos, tal vez en México es lo mismo, es el MERV 7, es el filtro más barato que puedes comprar y es el que pones para proteger al equipo, ¿no? Pero se puede en la mayoría de los equipos poner el MERV 13 y es un filtro que te cuesta a lo mejor, pues, en vez de $20 para tu casa, te cuesta $30, ¿no? Pero te protege muchísimo más de los virus, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy útil. Y luego me preguntabas lo de la OMS y qué pasa con ellos y tal, pues la verdad es que es una situación lamentable y llevamos un año con ellos, ¿no? Te contaba antes pues que el 28 de marzo sacan a bombo y platillo esto de que el virus no va por el aire, lo sabemos seguro, va por gotas y superficies y además dijeron en ese mismo tweet, en ese mismo Facebook, dicen, decir que el virus va por el aire es desinformación.
ayúdale a la OMS a luchar contra esta desinformación. Esto es uno de los errores más graves en toda la historia de la salud pública. Decir que un virus que se transmite sobre todo por el aire, que no, y que además es desinformación, pues porque de hecho la gente no sabe protegerse, ¿no? Y es una razón importante por la que la pandemia ha estado más descontrolada de lo que podía haber estado, ¿no? Pero entonces, el 29 de marzo, al día siguiente, Lidia Moraska, que es una científica australiana, nos contacta a muchos científicos y dices, voy a tratar de formar un grupo de científicos de muchos campos de la ciencia y de muchos países para hablar con la OMS y tratar de decirles que esto es un error, ¿no? Y entonces, pues yo digo, hombre, por supuesto que ayudo, ¿no? Y nos llamamos el grupo de los 36, al final somos 36, ¿no? Científicos. Y el 3 de abril hablamos con la OMS, nos contestan rápidamente y el 3 de abril hablamos con ellos, con María Banker-Hovey, Bernadette Legranzi de la OMS y el comité clave, que se llama el comité IPC, el Comité de Prevención y Control de Infecciones, que es el comité que decide dentro de la OMS cómo se transmite el virus, ¿no? Y nos encontramos que nos dan con la puerta en las narices. O sea, una cosa bastante lamentable, porque nos dicen, o sea, les decimos, pero mira, tenemos todas estas pruebas de que va por el aire, que entonces no eran muy completas, pero, y nos dicen, no, pero esas pruebas no son suficientes. Y les decimos, pero de las superficies y de las gotas que decís que sabéis, tenéis menos pruebas que del aire. Sí, eso es verdad, pero eso ya lo sabemos, es que este es un virus que es igual que los de las gotas y tal. Entonces nos admiten que no tienen pruebas y sin embargo las pruebas que tenemos las desprecian. Entonces pues cambiamos algunas cartas, estaban repitiendo errores de lógica y les escribimos, alguna la escribí yo con los errores que estaban haciendo, no se ignoran, ¿no? Y entonces empezamos a escribir la carta de los 239 científicos que se publica el 6 de julio, donde les decimos ya en público que se tienen que poner las pilas, ¿no? Y unos días después pasan de decir que la transmisión por el aire era desinformación a decir que era posible, pero una cosa muy improbable, tal vez, y no se sabe y tal y cual. Y entonces, pues no, todavía está la cosa muy, muy mal, ¿no? Y no fue hasta noviembre del 2020 que empiezan a recomendar la ventilación. Tanto María Banker-Hovey como María Neira, altas funcionarias, dicen que la ventilación es muy importante, muy, muy importante y hace falta ventilar. Y los números que dan son los mismos que decimos nosotros de cuántos cambios de aire y tal. Pero no dicen ni mu de por qué. Hay que ventilar, pero ¿por qué hay que ventilar? No sé. Pero claro, tú piensas, si sabes de esto, con lo que te he explicado, pues a la superficie, si hay un virus en una superficie, que tú abras la ventana no le da igual, ¿no? Si hay un proyectil, ¿qué más le da que la ventana esté abierta o cerrada? El proyectil hace lo que el proyectil hace, ¿no? Pero si tienes un humo flotando, para eso el ventilar ayuda mucho, ¿no? Entonces están admitiéndolo, pero sin decirlo. Y hasta el día de hoy se niegan a admitirlo, ¿no? Y seguimos insistiendo. Pues esta semana que viene va a salir un artículo en el Lancet que hemos publicado en un grupo interdisciplinar resumiendo otra vez todas las pruebas que hay, que son abrumadoras, ¿no? O sea, tenemos pruebas abrumadoras del aire, es que no tienen nada. No tienen nada para justificar las gotas y las superficies, ya nos dice la CDC que esto no contagia, pero sin embargo no se bajan del burro, ¿no? Y la semana pasada, esta semana, hubo un debate muy interesante con John Conley, que es, digamos, el chairman, el jefe de este comité que decide cómo las enfermedades se transmiten, ¿no? Y está totalmente cerrado, o sea, le hacían preguntas, no las contestaba y él sacaba unas cosas antediluvianas. Entonces el problema es que la OMS no entiende muy bien por qué, pero tiene este comité y en este comité que decide cómo se transmiten las enfermedades hay 6 expertos de lavarse las manos y de cosas así, y hay 0 expertos de enfermedades que se transmiten por el aire. Entonces, una enfermedad que se transmite por el aire tienen 0 expertos. Entonces, cuando votan, claro, siempre ganan los que dicen que no se transmite por el aire, ¿no? Entonces, es una situación lamentable, ¿no? ¿De dónde viene esto? Pues es un error histórico. Alguien hizo un error en 1910 y dijo que la transmisión por el aire era casi imposible. El señor se llamaba Charles Chapin, luego fue el presidente de la Asociación de Salud Pública de Estados Unidos, y dijo otras cosas que eran correctas, la infección de contacto y tal y cual, pero metió la pata en esto del aire. Pero tuvo un gran éxito y se convirtió en un dogma. Y cuando nos reunimos con el comité de la OMS, eran todos chapinistas. Todos nos decían, pero esto del aire, pero qué cosas. Como si hubiéramos dicho que se transmitía por el 5G. Pero qué cosas nos decís. O sea, era esa actitud, ¿no? Entonces, pero qué cosas, pero hombre, ¿cómo se va a transmitir por el aire si eso ya sabemos que es dificilísimo, ¿no? ¿Qué otro virus se transmite por el aire? Pues déjame que te cuente un poco más de la historia. Bueno, pues en 1910,
Te quiero decir que ya estamos recibiendo muchísimas preguntas. La gente te quiere preguntar tantas cosas. Vale, déjame para entonces... que te vayas preparando. En 2 minutos explico la historia. Entonces, ¿las enfermedades van por el aire o no? Pues Hipócrates, en los griegos antes de Cristo, tal, dijo que sí, las enfermedades van por el aire, ¿no? Y muchas, en la historia de la humanidad se pensaba que las enfermedades iban por el aire, ¿no? De hecho, cuando Jon Snow demuestra que el cólera... Exacto. Esto es una gran sorpresa, porque pensaban que el cólera iba por el aire, ¿no? Y entonces, entonces, pues se sigue investigando, pero no se sabía que había gérmenes hasta... Estaba la teoría de las miasmas, que venían por el aire, pero de una forma un poco fantasmagórica, ¿no? Que un virus salía de Boston y infectaba a alguien en Inglaterra y cosas así, ¿no? Y entonces, en 1860, Koch, Pasteur descubren los gérmenes y en 1910 Chapin resume toda la evidencia de, a ver, para esta enfermedad, ¿cómo va? Va por la comida, va por las manos, va por el aire, va por el agua. Y entonces él es el que dice, malinterpreta unos resultados de Fluge, de un alemán, y entonces comete este error de decir que no va por el aire. Entonces, y esto tiene un gran éxito. Este señor se hace muy famoso y se convierte en el dogma, ¿no? Entonces, en 1930, William Wells es un profesor de Harvard y él empieza a ver que esto es erróneo, ¿no? Que la tuberculosis y el sarampión van por el aire, pero se encuentra una pared, ¿no? Como la nuestra de la OMS, ¿no? Que le dicen, pero si queréis traer de vuelta las miasmas, esto no. Y hacen muchos experimentos, mucho esfuerzo, pero, por ejemplo, en 1950, Alexander Langmuir, que es el primer jefe de la CDC, ridiculiza a Wells y dice que ha fallado en conseguir demostrar que ninguna enfermedad natural se transmite por el aire. Que es falso, que no hay ninguna enfermedad natural que vaya por el aire. Lo que sí dice, lo que sí ha sido útil del trabajo que ha hecho Wells es que las enfermedades, las armas bacteriológicas de la Guerra Fría, estas sí pueden ir por el aire, el anthrax y tal. Entonces esto es útil, ¿no? Pero las naturales no. Entonces, esto es en 1950. En 1960, por fin se demuestra, ya no se puede negar por unos experimentos con animales, que la tuberculosis va por el aire, ¿no? Y en 1985, hacia entonces, se acepta que el sarampión y la varicela van por el aire, ¿no? Pero hasta 1985 nos decían que el sarampión era una enfermedad de gotas, ¿no? Cuando estos linces que nos dicen, es que si fuera como el sarampión, que es muy contagiosa, la veríamos a 100 kilómetros. Pues a estos linces les costó 75 años darse cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pero ya no se han aceptado más. O sea, son esas tres. Bueno, se aceptó la viruela, pero es una enfermedad que ya está extinguida, ¿no? También por un caso espectacular de transmisión a distancia. Y luego, pues, otras enfermedades que sí se transmiten por el aire, pero que no están muy aceptadas, pues es la gripe y varios catarros. Y hay otras enfermedades pero estas se siguen llamando enfermedades de gotas, ¿no? Aunque en realidad, pues eso, son como la COVID, ¿no? Entonces, ya no sé dónde iba, pero bueno, entonces esta es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Aparece la COVID y es una enfermedad que se parece a la gripe y como a la gripe, aunque va por el aire, piensan que es de gotas, dicen, entonces la COVID también es de gotas, ¿no? Y se forma este lío en el que estamos metidos. Y nada más antes de pasar a las preguntas, te quiero hacer una pregunta más que me gustaría que me contestes y ya pasamos a todo lo que nos están mandando los quienes nos están escuchando. ¿Algún humidificador en el cuarto puede aumentar o disminuir este riesgo de contagio por aire? O las lámparas UV, porque sé que algunos negocios y así han comprado lámparas UV para desinfectar, por ejemplo, por las noches. ¿Sirve alguna de estas medidas o de nuevo es dinero tirado a la basura? Más lo segundo, pero déjame explicar. A ver, entonces, el contagio en un lugar cerrado es cuando estás compartiendo el aire a la vez. El virus no dura mucho tiempo en el aire, ¿no? O sea, acaba ventilando o va perdiendo su infectividad en 1 o 2 horas, ¿no? Entonces, lo que es muy peligroso es estar a la vez respirando el mismo aire con alguien, ¿no? Entonces, desinfectar por la noche no sirve para nada. La noche va a eliminar el virus, ¿no? Entonces, ¿qué es lo útil? Pues ventilar. Si se puede, abrir las ventanas y que salga el aire afuera. Si no se puede ventilar, filtrar. Filtrar es una tecnología. ¿Qué es una mascarilla? Pues es un filtro que nos ponemos. Y nuestros pulmones es el motor que mueve el aire por ese filtro, ¿no? Pero tú también puedes tener una caja que la enchufas en la pared y entonces tiene un filtro, como una mascarilla, y un ventilador. Y el ventilador es el que toma el aire de la habitación y lo va filtrando, ¿no? Entonces, esto es muy útil. Hay de 2 tipos. Hay los filtros EPA que se llaman comerciales, que funcionan muy bien, pero son caros, pero también se pueden hacer con un ventilador, el no pasar calor, y un filtro de instalaciones. Literalmente lo pegas ahí con cinta de duct tape
y vale $50 y tal y cual, y esto se podría hacer en todas partes, ¿no? Y funcionan bien. Tienen que ser del tamaño adecuado, ¿no? El problema con los filtros muchas veces es que la gente compra un filtro chiquitín y ya le parece que tiene un talismán, ¿no? Ya me puedo quitar la mascarilla porque, y no es así, tienes un filtro. El problema es que para que sean suficientemente grandes cuestan, ¿no? Sobre todo los EPA, ¿no? O sea, un comercio puede poner un ventilador y ponerle un filtro alrededor y con eso estamos también filtrando el aire en un lugar interior. Sí, porque un filtro EPA comercial al final es eso, tiene un ventilador y un filtro y simplemente tiene una caja muy bonita, ¿no? Pero si tú ya tienes un ventilador de no pasar calor y tomas un filtro de los de instalaciones de aire acondicionado, no sé si en México hay Home Depot o estos sitios, ¿no? Sí, sí, sí. Pues de los que, pues uno de estos, recomendamos los MERV 13. Si le pones un filtro EPA que son más fuertes, entonces el ventilador no puede pasar el aire. Pues le pones un filtro 13 y lo sellas, digamos. Hay muchas cosas en la internet y tenemos unas preguntas frecuentes que te puedo poner luego el enlace y lo explicamos y tal, no es difícil de hacer, ¿no? Pero entonces, los filtros no tienen ningún efecto negativo y es una tecnología probada, es como una mascarilla. Entonces, esto es lo mejor, ¿no? ¿Y luego, humidificar? espera que, bueno, humidificar, sigue. Humidificar, sí. Pues humidificar puede servir dependiendo de la situación, ¿no? ¿Qué pasa con estos virus? Pues se ve que en el aire sobreviven muy bien en aire que está muy seco y sobreviven muy bien en aire que está muy húmedo. Y sobreviven muy mal a humedades intermedias, al 50% de humedad, ¿no? Entonces, si tú estás, como estoy yo aquí en Colorado, que siempre estamos al 10 o al 20%, aquí el virus sobrevive bien. Si tú estás a lo mejor en la costa, en Acapulco, y está muy húmedo, pues ahí el virus sobrevive bien. Pero en un sitio que estés a 50% de humedad, sobrevive peor, ¿no? Entonces, hay gente que dice lo que hay que hacer es, pues, deshumidificar o humidificar, dependiendo de dónde estés, para estar en este 50%, ¿no? Yo la verdad que no es lo que recomiendo más. ¿Por qué? Porque al final te tienes que comprar un chisme que lo pones a la electricidad y tal cual, que te acaba costando lo mismo que un filtro, ¿no? Pero el filtro quita el virus del aire, el humidificador deja el virus en el aire y trata de que se muera un poco más deprisa, ¿no? Que pierda efectividad. Entonces, yo diría, el esfuerzo es mejor, o sea, al final no tenemos dinero infinito y tiempo infinito y tal, pues al final inviértelo en las cosas más eficientes, ¿no? Pues yo diría ponerse en filtrar, ¿no? Claro. Humidificar. Además, humidificar, pues tienes que tener cuidado si el agua que usas para humidificar y usas humidificadores ultrasónicos, entonces estás poniendo aerosoles químicos, ahí tiene otros problemas, ¿no? Prácticos. Entonces yo diría, humidificar yo lo pondría, si has hecho todo lo demás, ya lo pondría lo último, ¿no? No es que no sea útil, pero bueno. Y luego me preguntas por las luces ultravioleta. Pues hemos escrito artículos con este grupo de los 36 científicos y decimos eso. Ventilar, lo primero. Si no puedes ventilar o no puedes lo suficiente, filtrar. Si no puedes filtrar, en algunos sitios luces ultravioleta. ¿Por qué decimos que es una cosa tercera? Porque si lo haces bien, es más caro que filtrar. Es más caro, es más complejo, hay que diseñarlo bien, porque estas luces ultravioleta queman la cara y los ojos, entonces lo tienes que poner en el techo, de manera que irradie el techo y tal, y tienen que tener suficiente dosis de ultravioleta y además lo tienes que mantener, porque estas luces, digamos, se estropean y dejan de dar luz ultravioleta, pero siguen dando luz violeta, entonces han fallado, no te das cuenta, entonces tiene que ir alguien de mantenimiento con un detector de ultravioletas. Son cosas, no es mandar un cohete a la luna, pero necesitas a alguien que se ponga competente, que lo mantenga y tal y cual. Entonces, hay muchas empresas que te venden cualquier cosa y te ponen ahí y sí, ves la luz ultravioleta, pero no sabes si eso es suficiente o no, ¿no? Entonces, yo diría que se sabe cómo hacer, pero entonces, ¿dónde hacer esto? Pues a lo mejor en una cárcel, en una sala de espera de un hospital, en sitios así que a lo mejor poner muchos filtros no es factible y vale la pena la inversión y puedes contratar a gente competente que lo haga, ¿no? Lo que no recomendamos, lo que en mi opinión debería estar prohibido, son dos tipos de cosas. Uno son los limpiadores de aire electrónicos, que son limpiadores que además los venden con mucho marketing, como que son los nuevos, dicen los filtros son los viejos y esto es la nueva tecnología, y emiten iones o plasmas o hidroxilos, fotocatálisis, tienen diferentes nombres así, ¿no? Entonces, esto es peligroso, porque producen cosas que reaccionan químicamente con el virus. ¿El virus qué es? Pues son lípidos y proteínas. Entonces vienen estas cosas y reaccionan y lo desactivan. ¿De qué estamos hechos nosotros? De lípidos y de proteínas y nuestro sistema respiratorio, entonces, y los ojos. Entonces, estas cosas son peligrosas por esa razón y además por otra razón, porque
En los sitios interiores hay una gran cantidad de compuestos orgánicos volátiles, se llama, ¿no? Por los productos, por los que exhalamos nosotros, tal, y se acumulan por lo mismo de la ventilación. Y de hecho, la casa media de Europa y Estados Unidos tiene tantos compuestos orgánicos volátiles como la Ciudad de México en un mal día, cuando la medimos en el 2003, que estuvimos allí midiendo, ¿no?, la contaminación exterior. Entonces, lo último que quieres hacer es tomar esos compuestos que están en las casas y hacerles reacciones químicas que los conviertes en compuestos más tóxicos y en partículas ultrafinas y tal. Entonces, esto no debería estar permitido, en mi opinión, ¿no? Y luego, lo que es todavía peor es ya poner desinfectantes en el aire. O sea, ya cuando tienen máquinas que producen ozono o que producen dióxido de cloro o ácido hipocloroso, que es lejía, o agua oxigenada o alcohol, y lo ponen en el aire. Esto es una barbaridad, porque necesitas unas dosis tremendas para matar al virus, pero por lo mismo, matan al virus con reacciones químicas y esas mismas reacciones químicas son terribles para nosotros, ¿no? Y hay que tener cuidado porque, por ejemplo, en España hemos denunciado un escándalo que les estaban vendiendo a los colegios ozonizadores como si fueran filtros EPA. Entonces, exponiendo a los niños a unas cantidades de ozono tremendas, es un irritante respiratorio muy peligroso. Pero vamos, esto se está vendiendo como rosquillas y lamentablemente no hay una falta de control. Estamos trabajando para un informe para un ministerio en España, para otro informe para ASHRAE en Estados Unidos, tratando de dar la alarma, pero es bastante lamentable. Pues muy importante lo que dices, José Luis, y voy a empezar a lanzarte con proyectil las preguntas del público. La primera es de Mario, que dice, si el virus viaja por el aire, ¿se podría meter por las ventanas o puertas de una casa? Es difícil. O sea, esta es la cosa, y es una de las razones que en el libro de este señor de 1910 dice, el problema, y es por lo que él admite en el libro, que voy a decir que no va por el aire, porque si la gente va por el aire, piensa que va por el aire, piensa esta cosa fantasmagórica y no se defiende de lavarse las manos y de mantener la distancia porque piensa que se va a infectar igual por el aire, ¿no? Y esto es lo mismo que nos dicen ahora los expertos de salud pública, es que esto del aire da mucho miedo y la gente va a pensar que va a venir por el buzón y se va... No, te estoy diciendo, no es un virus tan contagioso, lo que pasa es que se lo ponemos muy fácil constantemente, ¿no? ¿Cómo? Pues hablando con alguien muy cerca, sin tapabocas, en interiores o en exteriores sin distancia, o compartiendo el aire de una habitación 1 hora, 2 horas, 8 horas, ¿no? Entonces, estas son las situaciones de mucho contagio. Hay algunos casos de contagio de larga distancia, pero cuando decimos larga distancia, pues, por ejemplo, en el coro se contagió a alguien que estaban cantando 13 metros por detrás en la misma habitación. Hay otro caso en Australia que son a 15 metros de distancia en otra habitación, ¿no? Y hay otro caso en Australia en un hotel donde había gente infectada en una habitación y resulta que estaba saliendo el aire por debajo de la puerta y un guardia de seguridad estaba sentado a 3 metros, pero muchas horas y se acabó infectando, ¿no? A pesar de que no... Entonces, no es imposible, pero vamos, digamos, estás relativamente cerca, no es que venga de un piso a 500 metros y te vaya, ¿no? O sea, no es una cosa fantasmagórica, ¿no? Lo que hay que protegerse es de las situaciones comunes, ¿no? De hablar cerca o de compartir el aire a la vez. Eso es lo que es muy peligroso. Ceci pregunta, porque en México se ha usado mucho esto de usar caretas o lentes, ¿sí? En especial para viajar en avión y todo esto. ¿Hay que seguir usando lentes y tapabocas o solamente el tapabocas? No, lentes está bien. A ver, o sea, los aerosoles se pueden... la principal forma de infección pensamos que es la inhalación, ¿no? Porque si un aerosol que tiene el virus se deposita en el ojo, también le puede infectar. Pero ¿qué pasa? Que el ojo no está respirando muchos litros constantemente y trayendo aire, ¿no? Mientras que aquí estamos respirando un montón de litros constantemente que está expuesto a una gran superficie. Es como un campo de fútbol de superficie. Entonces, la probabilidad de que te contagies por aquí es muchísimo más grande que por aquí. Pero si vas a estar en un avión o si trabajas en un sitio donde hay mucha gente, en un supermercado, en un hospital, no es malo llevar unas gafas, digamos, como de laboratorio, de esquiar, unas gafas cerradas, ¿no? Que no permitan que el aire pase por ahí, ¿no? Y aquí las venden de laboratorio por $8, ¿no? No tiene que ser nada muy sofisticado, ¿no? Si vas al supermercado 15 minutos, bueno, tampoco es tan importante, ¿no? Pero si estás en una situación de riesgo, pues a lo mejor sí. Las caretas no sirven, esto sí, estas caretas transparentes, porque eso es como ponerte, imagínate que te pones eso porque vas a estar con alguien que fuma y no quieres oler el humo. Es absurdo, ¿no? El humo va a entrar por ahí tan tranquilo, ¿no? Entonces, esas caretas son útiles en un hospital cuando los pacientes te tosen en la cara. Entonces, esos proyectiles los paran, ¿no? Pero en un avión así, esto no sirve. Necesitas unas lentes cerradas, ¿no?
Hay varias preguntas sobre el avión, el aire acondicionado de los aviones, que si tiene los filtros correctos contra el virus, que si lo que está recambiando es oxígeno, dióxido de carbono, en fin, hay muchas preguntas sobre el avión. ¿Quieres hablar un poco sobre el modo de filtración en el avión y qué tan seguro es volar en avión? Sí, pues depende, depende del avión y depende de qué largo y depende de tal, ¿no? Entonces, por resumirlo un poco, pues los aviones modernos, como un Airbus, ¿no?, reciente, un Boeing reciente de los grandes, tal, estos suelen tener muy buenos filtros que hacen un filtro lateral, ¿no? Entonces, tienen filtro SEPA y filtran cada pocos minutos y tal. Entonces, cuando este sistema está funcionando y filtrando, pues la verdad que sí, esos filtros no quitan el CO2, pero sí que quitan el virus, entonces no se ven contagios masivos, ¿no? Sí se ven contagios y suele ser el de al lado, el que se ha quitado la mascarilla para comer, tú también, y te contagia el de al lado, y te contagia o sea, los contagios se ven así en filas, ¿no? Entonces yo diría, pues si yo voy al avión, como antes y después, pero no me quito la mascarilla para comer o cosas así, ¿qué pasa? Pues que esa ventilación tan buena y tal y cual que nos dicen no siempre está encendida, y lo que vemos en muchos casos, la gente va midiendo el CO2 en los aviones y lo que ven es que en el embarque, pues tú estás en ese túnel que vas entrando al tren, eso no está ventilado, está refrigerado pero no está ventilado. Y luego entras al avión y el avión no tiene sistema de ventilación puesto todavía. El sistema de ventilación lo encienden cuando encienden los motores del avión, ¿no? Entonces, y luego pues cuando piensas en un viaje, pues no solo pues tienes que a lo mejor ir en un taxi o a un tren, a una sala de espera, tal y cual. Entonces, pues hay gente que ha ido con uno de estos chismes midiendo CO2 por todo el viaje, y a veces pues es eso, es el túnel de embarque, o a veces la sala de espera, o a veces un autobús, o a veces otras, y es todo este tiempo que vas compartiendo aire, ¿no? Entonces yo diría, pues yo no me he metido a un avión desde que empezó la pandemia y no me voy a meter hasta que no tenga que meterme, ¿no? Y cuando vaya iré con una muy buena mascarilla, ¿no? Entonces, pero bueno, si uno va a ir, pues con una mascarilla lo mejor que pueda, siempre bien ajustada, pues como digo, yo no me la quitaría para comer y con cuidado, ¿no? Ni hablar. El experto en aerosoles, qué bueno escuchar todo esto, porque además aquí alguien está poniendo que despinté la mitad de mi casa, las maderas, la puerta, todo con alcohol por estar limpiando. Yo también lo hice, Que sí sirve el Lysol. ¿Lysol? El Lysol para desinfectar el spray. Esto es para desinfectar superficies, pero para ponerlo en el aire no. Esto es lo mismo que decía de poner ozono en el aire, tal, porque esos desinfectantes primero no son muy eficaces. Para cargarte el virus en el aire tienes que poner una gran cantidad, y esa gran cantidad es peligrosa para ti, ¿no? Entonces a veces dice, bueno, ponemos el desinfectante cuando no hay gente, pero entonces no sirve para nada, porque el virus solo está allí cuando hay gente compartiendo el aire. Entonces si no puedes poner, entonces, no, esto pues para superficies, si tienes que limpiar la cocina o lo que sea, pues se puede usar, ¿no? Pero para desinfectar el aire no. Filtrar. Okay. Porque al final que el cubrebocas. Sí, porque, o sea, al final es que dice la gente, es que estos filtros son muy caros, ¿no? Que valen 100, pero bueno, y a veces están gastando en lejía, en lisol, en no sé qué, en guantes, en muchas cosas que nos sirven, ¿no? Claro. Nos preguntaron a través de Twitter cuando anunciamos tú y yo la charla hace unos días, Hugo puso, ¿qué experimentos simples podemos preparar para mostrar cómo se propagan los aerosoles y el SARS con ellos? Y fíjate que platicando a veces con una de mis hijas, que traíamos los cubrebocas, los KN95, decía, si podemos oler el perfume de los demás, es porque quizás la KN95 no está tan sellada, ¿no? O como el humo de cigarro que tú decías, ¿no? Sí. ¿Qué experimentos, pregunta Hugo, podemos preparar para mostrar a la gente cómo se propaga este aerosol, este humo? Bueno, primero explicar, a ver, en el aire o en el humo, por ejemplo, tienes dos cosas. Uno son los aerosoles, como te digo, son pelotitas. Y está un aerosol típico que tenga un virus, pues a lo mejor, yo que sé, que tendrá 1.000 millones de moléculas, ¿no? Entonces es como una gotita de agua con otras cosas, con el virus, pero es como un trocito de líquido que va flotando por el aire, ¿no? No es como las moléculas del aire, de oxígeno, de hidrógeno, de perfume, que están solas, ¿no? Flotando por el aire, ¿no? Entonces, cuando tú fumas, por ejemplo, estás exhalando aerosoles, que es lo que ves, y gases, que es lo que hueles. Entonces, los cubrebocas o los filtros están diseñados para quitar los aerosoles,
pero no quitan, la mayoría no quitan los gases, los olores. Entonces, si tú llevas el cubrebocas y hueles, esto es normal. Okay. Si quieres quitar los olores, hace falta otra cosa que es el carbón activo y tal, pero eso no es importante, ¿no? Exacto. Entonces, Entonces no es evidencia, entonces el olor no es evidencia de nada. Eso es importante. Entonces, ¿qué experimento podemos hacer para visualizar cómo es esto de los aerosoles? Pues bueno, la verdad es que no es muy fácil. El experimento es el humo, ¿no? Entonces claro, o sea, pues el humo de tabaco, el humo de vaping, o si hace un día de mucho frío, pues la condensación que sale y si se nos empañan las gafas, cosas así. Pues estas son formas de verlo, ¿no? Entonces, okay. Pero sobre todo para los tapabocas, pues es más bien visual. Yo diría, es que, o sea, si el problema no digamos, bueno, o sea, si a lo mejor tienes un hueco muy pequeño que no ves, bueno, pues esto es un problema, pues es un problemita. El problemón es la gente que lleva la mascarilla con un hueco aquí tremendo que le podrías meter un dedo, o un hueco por aquí, o que lleva simplemente una mascarilla que casi no le toca la cara, que va como tiene un hueco continuo, ¿no? Esto es el problema gordo, ¿no? Entonces, si tú consigues una mascarilla y estas orejeras de las N95 sellan peor, se ven muchos estudios, ¿no? Entonces, sería bueno, pues venden unas cosas que te las puedes ajustar un poco más, o les puedes hacer un nudo para que queden un poco más fuertes, o a veces hay gente que les corta las cosas y ata los de arriba y las de abajo, porque estas que digamos que se van por detrás de la cabeza, estas siempre sellan mucho mejor que no las que van por las orejas, ¿no? Estas sellan peor. Entonces, pues tienes como que ir al espejo y ver, a ver, ¿cómo hago yo para que no se me vea ningún hueco y para que al hablar y para tal, cuando yo me vaya moviendo, se mantenga sin huecos, ¿no? Y aquí Carlos pregunta, que excelente entrevista, y dice, ¿cuál es el nivel de riesgo de contagio en interiores cuando hay varias personas, pero sí se mantiene el dióxido de carbono por debajo de los 600, 700 partes por millón? Pues más bajo, ¿no? O sea, siempre hay un riesgo, ¿no? O sea, no vas a tener nunca riesgo cero si estás compartiendo el aire, ¿no? Pero a eso, si estás a 600 y además llevas un cubrebocas bien ajustado, pues entonces es mucho más bajo que lo que podría ser, ¿no? Es una cosa relativa, ¿no? También otra cosa es que depende, como estaba explicando antes, es diferente si estás a 600, pero si estás en un gimnasio sin mascarilla, cantando, yo qué sé, o si estás sentado en una oficina sin hablar, ¿no? La segunda situación es mucho más segura al mismo CO2, ¿no? José Luis, pregunta Francisco, ¿doble cubrebocas recomiendas? No, yo recomiendo un cubrebocas bueno. La CDC recomendaba esto y esto es un poco, confunde mucho a la gente. ¿Por qué? Pues con los cubrebocas como estos quirúrgicos, que es una buena tela, es un buen filtro, pero te dejan muchos huecos aquí, sobre todo a los lados, ¿no? Entonces, por lo que la CDC recomendaba ponerse otro encima, es para que si ese otro encima es más grande, cierra estos huecos, ¿no? Y entonces hace que el cubrebocas quirúrgico, que es un buen filtro, ahora cierre bien. ¿Qué problema tiene esto? Pues que la gente no lo entiende muy bien y se pone dos cualquiera. Y entonces a lo mejor el segundo que te pones te ayuda a cerrar los huecos o a lo mejor los abre más por como son la forma de los dos, ¿no? Entonces, y además, ahora ya el aire, en vez de solo pasar por uno, ahora tiene que pasar por dos filtros y le cuesta más trabajo. Entonces, cualquier hueco pequeño que tengas, mucho más favorable que entre el aire por ahí, ¿no? Entonces, yo esto no lo recomiendo. Yo lo que recomiendo es un cubrebocas bueno y sobre todo mucha atención al ajuste, ¿no? Y déjame decir una cosa, o sea, los N95 de toda la vida, pues esto es un invento de 1990, ¿no? Se descubrió que con este material filtraba muy bien el polipropileno y tal, y además se podía respirar bien. Yo puedo respirar bien sin mucha resistencia. Tiene un problema que es que no sella bien, entonces tratas de hacer este borde para que selle y tal, pero es un material que lo has elegido por otras cosas. Lo has elegido porque filtra bien y respiras bien y ahora le pides que selle, ¿no? Y entonces hay como toda una mini industria de a ver si te sella bien el N95 en el hospital y tal. Entonces, existían ya y ahora es lo que estamos proponiendo que se fabrique de forma masiva otro tipo de mascarillas que se llaman las semimáscaras elastoméricas. Y te voy a enseñar la que uso yo, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Pues es una tela que es tela N95, ¿no? Filtra igual de bien, se respira bien. Pero en vez de pedirle a este borde, ¿dónde está la cámara? Este borde que selle, tienes en vez de eso un borde de silicona de 1 centímetro que se aprieta contra tu cara y que te sella mucho mejor, porque la silicona es una cosa que sella mucho mejor, ¿no? Y conectando el filtro con la silicona simplemente es una pieza de plástico, una estructura de plástico. Entonces,
le escribimos una carta a la administración Biden con Mike Osterholm y con David Michaels y con mucha gente famosa y tal, pidiendo, científicos importantes, pidiendo que activaran la ley de producción de defensa, porque Estados Unidos podría fabricar estas decenas de millones al mes, ¿no? Pero no nos han hecho caso, y esto es lamentable, ¿no? Pero vamos, están comercializadas y se pueden conseguir, ¿no? Y entonces mis compañeros, yo tengo muchos compañeros científicos que parte de su trabajo es probar mascarillas. Entonces, cuando probaron este modelo, se la compraron a toda su familia. Entonces dije, ¿cuál es? Y entonces yo diría, pues si me voy a meter al avión, me voy a meter a sitio, yo voy con esta, ¿no? O sea, una N95 bien ajustada filtra igual de bien que esta. La cosa es que esta yo me fío más, yo voy hablando, yo me voy moviendo tal, y como la silicona, digamos, es mucho más fácil que siga siempre ajustando bien y que el aire realmente pase por el filtro. Claro, porque es más flexible. Ahora, aquí dice Eva, por favor, bien específico, ¿cuáles son las medidas para los colegios, para las escuelas? Bueno, pues los colegios es una cosa muy, muy compleja, pero bueno, a ver, es un sitio donde hay una cierta facilidad de contagio, ¿no? Porque es un sitio donde se pasa mucho tiempo compartiendo el aire con mucha gente, hablando, entonces, y a veces con tapabocas mal ajustados, tal, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que se puede hacer al aire libre, todo lo que se puede hacer al aire libre, y si se puede hacer un tercio, pues todo al aire libre, ¿no? Los días que se pueda, las clases que se pueda. O sea, yo diría, los parques digamos, con los jardines y tal, los deberíamos delimitar para que todos los colegios dieran allí las clases y tener a la policía vigilando para que no nos escapen los niños y lo que sea, dependiendo de la ciudad donde se pueda, ¿no? O en Veracruz, pues que en la playa, o yo que sé, donde se pueda, ¿no? Y luego, pues, si hay que hacer las cosas al interior, pues con las ventanas abiertas, ¿no? Tratar de ventilar y de medir el CO2 y mantenerlo siempre por debajo de 700, ¿no? Esto se puede hacer, pues, en la mayoría de los colegios. Sí, en España lo hemos estado haciendo mucho en el invierno, vamos, mis compañeros que están allí, y han medido en muchos colegios. Y lo que me dicen es que en la mayoría de los colegios sí se puede, incluso los días de mucho frío. Hay sitios que hace mucho frío en invierno, pero decían que lo normal es que lo más típico es que en una clase hace falta abrir 3 ventanas 15 centímetros y que con esto es suficiente, ¿no? Y los niños con cubrebocas. Y los niños, por supuesto, con cubrebocas. Entonces, y que a lo mejor un día de viento se puede abrir un poco menos, un día más calmado igual que abrir un poco más. Y también hay algunas clases, pues había un colegio que tenía 25 clases y había 3 que no había manera con las ventanas porque están en un piso de abajo y las ventanas están un poco bloqueadas. Entonces, en esas 3 compraron filtros, ¿no? Y luego, pues eso, los niños siempre con cubrebocas y siempre muy bien ajustado, ¿no? Y con el mejor cubrebocas que se pueda tener, ¿no? Que pueden ser de tela, los de tela de 3 capas funcionan, pero sobre todo con mucha atención al ajuste, ¿no? Pues José Luis, ya estamos sobre 1 hora y nos podríamos seguir platicando. Es fascinante porque entender cómo se propaga el virus es fundamental, porque entendiendo cómo se propaga podemos prevenir los contagios, así de sencillo y de elemental. Entonces, nos podríamos seguir las horas aquí para que las personas entendieran, por ejemplo, que ya no hay que cambiarse la ropa cada vez que llegamos de la calle, que ya no hay que poner los tapetes sanitizantes, que eso no funciona. Y te quiero hacer una última pregunta. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde ya hay una mayor proporción de las personas vacunadas, ya han estado saliendo esas recomendaciones, especialmente de CDC, diciendo, bueno, si 2 personas están vacunadas, ya pueden convivir, aunque no sean de la misma, vivan juntas, ¿no? 2 personas ya vacunadas pueden convivir sin cubrebocas. Ahora sí que como experto y con tu perspectiva de aerosoles, ¿cómo ves estas recomendaciones del comportamiento que se está empezando a autorizar para las personas ya vacunadas? Si están ya vacunadas, o sea, no vacunadas ayer, sino vacunadas ya 2 semanas después de la segunda dosis. Sí. Esquema completo. Entonces yo diría, esto es razonable, ¿no? Porque hay mucho debate sobre si o sea, se sabe que las vacunas disminuyen mucho la enfermedad grave y protegen la muerte. Lo que no se sabe todavía muy bien es si protegen completamente del contagio asintomático que puedas contagiar o no. Parece que hay mucho debate si sí, si no, pero parece que a lo mejor sí que puedes transmitir un poquito, ¿no? Entonces, si tienes 2 personas que ya están vacunadas, pues esto ya no es importante, ¿no? Pero si está esa persona vacunada con mucha gente no vacunada, entonces sí que deben de seguir llevando mascarillas, ¿no? Y esto según vayamos sabiendo más de las vacunas, pero es razonable también porque hay otra cosa, es que
al final la gente tiene un cansancio tremendo, ¿no? Y si no le das unas ciertas válvulas de escape en las cosas que son más seguras, al final dice, pues yo ya no hago caso con nada, ¿no? Entonces, pues sí es una forma de dar un cierto descanso a cosas que son menos peligrosas, ¿no? Y luego una cosa de lo que decías antes, dice que qué bueno es que nos cuenten cómo se contagia el virus porque te puedes proteger. Lo que es lamentable es que tenga que venir yo a decíroslo, que esto no lo diga el gobierno de México y la OMS y tal y cual, ¿no? Porque incluso aquí en Estados Unidos, en España, que tengamos que ser los científicos los que en nuestro tiempo libre, digamos, vayamos a explicar por qué las autoridades sanitarias están más perdidas que un pulpo en un garaje y se niegan a explicarlo y se niegan a entenderlo, ¿no? Esto es un escándalo, ¿no? Y es una cosa que deberemos pedir responsabilidades, ¿no? Pero bueno, de momento vamos a tratar de protegernos ya que nos muramos lo menos posibles. Pues mira, lo que podemos hacer, José Luis, es pedirle a quienes nos están escuchando que pasen la voz, que hablen con sus cercanos, que quizás como ciudadanos podemos hacer mucho y lo hemos visto, que cuando sabemos de algo que es, al menos en México, los mexicanos, sí nos comunicamos entre la sociedad y ahora sí que te agradezco muchísimo todo lo que hemos estado platicando. José Luis ya nos compartió una liga con todas las preguntas frecuentes que le hacen y ya está en el Facebook, entonces para que puedan meterse y ahí están muchas de las respuestas a sus preguntas. Creo que tocamos muchos temas, José Luis, te agradezco muchísimo por tu tiempo un domingo en la tarde, pero me parece sumamente importante todo lo que platicamos para todo el público mexicano y pues que se siga compartiendo a todos los hispanoparlantes. De acuerdo. Bueno, pues gracias por escucharme. Gracias por vuestro tiempo también. Pues no sé si hay algo más que quieras agregar, José Luis. Bueno, decir una cosa que tiene que ver con esto último que he dicho, ¿no? Que pues hay gente que sí me escucha, ¿no? Como vosotros me escucháis, pero a veces la OMS nos dice, es que nosotros no podemos decir cosas que la gente más pobre no puede hacer. Siempre están como muy preocupados por los países más pobres y la gente más pobre y tal. Y un problema muy grave que yo veo es que al final, ¿quién nos escucha a los científicos? La gente más educada, la gente que escucha esto y lo entiende, tiene suficiente educación para entenderlo y darse cuenta que sí, que tenemos razón, ¿no? Y entonces, en realidad, están dejando más desprotegidos a la gente con menos educación y menos ingresos, porque ven la televisión y ven lo que tal. Entonces, esto sí que es una pena, ¿no? Entonces, diría, la gente que esté escuchando y que tenga acceso de alguna manera a, digamos, a explicárselo a gente de menos recursos o de menos educación, que hagan el esfuerzo que puedan, ¿no? Y no es fácil porque reciben muchos mensajes y hay muchas teorías, muchas conspiraciones por ahí y a veces les suena un poco a chino, ¿no? Aquí en México decimos sana distancia, lavado de manos y uso de cubrebocas. Y vamos a agregar abrir las ventanas. Exactamente. Pues muchas gracias, José Luis Jiménez, desde Boulder, la Universidad de Boulder en Colorado y especialista en aerosoles. Gracias por todo tu expertise y todas las respuestas. Muy, muy buena tarde. Y gracias a ti, Carol, por invitarme y por escucharme. Muy bien, gracias. Gracias a todos los que nos mandaron sus preguntas y los que estuvieron con nosotros.